quiere decir que cuando estamos hablando el tiempo del fin, si lo fuéramos a traducir, fuera el tiempo de Dios. Estamos en el tiempo de Dios. La iglesia vive en el tiempo de Dios. Esta iglesia, por el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Tenemos que hablar conforme a la Escritura, profetizar conforme a la Escritura. El verdadero profeta profetiza conforme a la Escritura. Estamos en el tiempo del fin. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde. Estamos en la casa pastoral ya listo para entrar, por el Señor, a la palabra bajo el tema el tiempo del fin. Bendito nuestro Dios, gloria a Jesús. Aleluya. Está nuestro hermano Cristian una vez más con nosotros. Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, a los hermanos que se están conectando. Dios los bendiga. Estamos contentos, estamos este día lluvioso, este fin de semana lluvioso, pero estamos gozándonos en el Señor. Estamos dándole aquí share o compartir a la publicación de la iglesia. Haga usted lo propio, haga usted lo mismo, comparta, denle share a este video para que su familia y sus contactos en el Facebook puedan gozarse de esta palabra. Hermano que se está conectando, mantenga la Biblia abierta. Hoy vamos a correr y queremos que usted nos siga. Una palabra profunda, pero está en la palabra. Eso es lo importante. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y queremos que usted nos siga. Comparta este video. Saludamos a cada uno de los hermanos que se están conectando. Y manténgase con nosotros. Gracias, Dios los bendiga. Aleluya, estamos más que gozosos con el Señor. Queremos saludar, ¿verdad? Y agradecer a todos los hermanos, ¿verdad? Que nos han dado preguntas, cómo se sienten a través de estos estudios, cómo ha sido de edificación, no únicamente para la iglesia de Pómpano, sino para muchos hermanos, bendito el Señor. Y estamos entrando a unas profundidades bíblicas, bajo los misterios, ¿verdad? Que habla la palabra del Señor, específicamente el libro que está abierto, que es Apocalipsis, bendito el Señor. Así que también puede poner, ¿verdad? Escribir su petición. Estaremos orando por ustedes, bendito el Señor. Y sabemos que Dios está manifestando su gloria. Gloria a Jesús. Sentimos la presencia del Señor ya. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito el Señor. Me siento las manos bien calientes. Algo Dios va a hacer en esta noche. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Y algún día pues le testificaré, porque es que siento las manos calientes. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Paramos la alabanza y nos vamos en oración. Gloria al Señor. Aleluya. Le pedimos a nuestro hermano Cristian que encabece esta oración. Amén. Padre, adoramos, Gracias, glorificamos Jesús. tu santo nombre, Dios. Te damos gloria y honra, Dios mío, por esta Bendito hermosa tú eres. oportunidad. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios mío, porque nos da, Dios mío, el Arabazo, momento de la oportunidad, Dios mío, de gozar, Poderoso de tú comer eres, del Jesús. librito, Dios mío. Gracias, Padre, por cada uno de los tu hermanos que gracia. se ha conectado, Dios mío. Te pido, Jehová, Lleva. que a la distancia, a través de las redes Quizás. sociales, Dios mío, a través del internet, tú fortalezcas a través de Yes, esta Lord. palabra, mis hermanos, Dios Bendito mío. tú eres. Padre, habla, Dios mío, la vida de cada uno. Transforma, Dios mío, el pensamiento En el nombre de Jesús. de nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A la distancia sana, a la distancia, Dios Qué mío, voz, para Padre, gloria de qué tu voz, nombre, para Padre, testimonio, que todavía hay un Dios Oramos. vivo y de poder que Sí, hace Señor. milagros a la Evangelista. distancia, en el nombre de Jesús. Poderoso tú eres, oh Por tu Dios. sangre vertida en la cruz del Calvario, por tu En llaga, el nombre poderoso de te Jesús. damos gloria y honra. Gracias a ti, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bendito Gracias, nuestro Padre. Dios. Aleluya. Le invitamos a buscar las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Libro de Apocalipsis, capítulo 11. El Señor, un capítulo bien profundo. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Pero es bien ilustrado también a través de la palabra. Bendito el Señor. Amén. Sin especular, sin tomar decisiones propias, sino yendo al contexto y al texto bíblico, bendito el Señor, la cual pues nos va a ayudar y clarificar a veces hasta cosas que a veces decimos o que hemos oído, ¿verdad?, de otros predicadores y repetimos sin escudriñar la palabra.
Y a veces parecemos como aquellos que no conocen al Señor y cuando te dicen, mira, Cristo viene pronto, pero búscalo en la Biblia, ahí lo dice, pero no sabe ni dónde lo dice, bendito el Señor. Así que a eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Que estos estudios para que nosotros podamos crecer en la palabra del Señor y también vivirla. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 11, igual leer el verso 14. Apocalipsis 11, verso 14, y luego iremos al verso 1. Bendito nuestro Dios, gloria a Jesús. Lee así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Repito otra vez: el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Bendito el Señor. Suena eso mucho como algo, ¿verdad que sí? Porque el que dijo que iba a venir, de que viene, viene, y no hay diablo que lo detenga. Bendito el Señor. Así va a ser nuestro Señor. Gloria a Jesús. Hoy vamos a estar hablando sobre Apocalipsis capítulo 11. Gloria al Señor. Vaya buscando su Biblia. Le pido por favor, mantenga su Biblia abierta. Bendito el Señor. Aquellos que no tengan una Biblia y tienen el iPhone, ¿verdad? Busquen su Biblia, gloria al Señor. Preferiblemente, no una Biblia, ¿verdad? Bajo la traducción Reina Valera 1960, para que podamos ir, ¿verdad?, un poco más cercano a los textos antiguos. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Y vamos a leer el verso 1 de Apocalipsis capítulo 11, verso 1, y nuestro hermano Cristian nos ayuda como la congregación. Bendito el Señor. Dios bendiga una vez más a la iglesia del Señor, a aquellos que se están conectando. Recuerden darle compartir, a los amigos que se conecten también, denle compartir a este video. Y que pronto estaremos, sí, ¿verdad? Pronto estaremos, ya hemos, ¿verdad?, recompilado todos los datos. Vamos a dejar a Cristian que lo diga. Había olvidado comentarlo, pero en lo que los hermanos se siguen conectando, busca Apocalipsis capítulo 11, lo vamos a leer, vamos a comenzar a leerlo enseguida. Prontamente vamos a subir a la página de YouTube los primeros capítulos de este estudio, la primera temporada de este estudio, y va a conllevar aproximadamente de 13 a 14 capítulos, que son estos 13 o 14 videos que hemos hecho live en Facebook. Los vamos a subir en grupo en el YouTube para que usted pueda, entonces, si se perdió de alguno, si usted comenzó en el 5, en el 7, pues entonces puede ir al 1, al 2, al 3 corrido y verlos todos, y según, ¿verdad?, cómo vamos trayendo este estudio bíblico. Y ya pronto, un anuncio, viene una segunda temporada. Coming soon. Leamos la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pastora nos ha saludado hoy todavía. Aleluya, vamos a leer. Bendiga. Entonces, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Terrible, gloria al Señor. Mucha. Todavía estamos, ¿verdad? Todavía no ha sido el cierre de los primeros 3 años y medio. Gloria a Jesús. Ya el anticristo empieza a dar su manifestación y ayuda. Los judíos no se dan cuenta. Bendito el Señor. Dios empieza a tratar por diferentes maneras con el pueblo judío. Hemos visto mucha destrucción hasta estos capítulos a nivel mundial. Y lo que ha pasado es que, en vez de la gente ser más sensible, lo que ha hecho es que se ha endurecido su corazón. Bendito el Señor. Bien claro dice la palabra que cuando venga el Señor hallará fe en esta tierra, y eso tiene mucho que hablar. Bendito el Señor. Pero aquí estamos viendo que ya Juan, frente al trono, ahora el Señor vuelve otra vez y le habla. Y le dice en el verso 1, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, ¿verdad? Y esa vara, pues, la conoce Juan. Le puso caña, como una caña, porque lo que implicaba para los hebreos también, que es la medida que se usó para hacer todo lo del tabernáculo, donde la palabra habla sobre
cuántas medidas iba a tener cada cosa. Pero ahora a Juan se le da una caña para medir el tercer templo. Agárrese. Para medir el tercer templo, que todavía no está. Hasta ahora, en el 2020, todavía el templo no está. Muchas cosas están preparadas, muchas cosas se tienen, el Señor. Es más, hasta el arca está, aunque no se menciona, no quiero entrar en detalles, pero ya eso está. Y eso está, ¿verdad?, en seguridad hebrea, ¿verdad?, de Israel, bendito el Señor. Pero ya se edificó el templo y ahora a Juan se le llama para que mida al templo, al tercer templo, y se le da una vara. Mira lo que dice. Le dijo al Señor, levántate, mira esto, levántate y mide el templo de Dios. Al que los judíos le llaman ¿qué? El templo, no únicamente el templo de Dios, el altar y los que en él los que adoran en él. O sea, aún así también los judíos. Para aquellos que dicen que, ¿verdad?, que cuando hablamos en la iglesia sobre la santidad, también Israel tiene que vivir una santidad. Bendito el Señor. Mire esto. Ya la iglesia no está. La iglesia está ante la presencia del Señor porque identifica a Juan. Pero esa primera iglesia, la iglesia judía, que es Juan también, le da una caña para que mida el templo de Jehová. O sea, tiene que tener unas medidas específicas, ¿verdad? Y eso se lo dio el Señor a David. David se lo pasó a Salomón, bendito el Señor. Y ahora se va a reconstruir, ¿verdad? Se va a reconstruir el tercer templo. El tercer templo. Terrible. Lo del Señor. Mire esto. Y le dice que mida no únicamente el templo para que esté exactamente a las medidas y las especificaciones que Dios habló en la Torá, sino también que el altar, o sea, los que ministran ahí, que no sea que estén ministrando a cambio de usura, a cambio de dinero, a cambio, ¿verdad?, de dejarse vender, o algunos, ¿verdad?, que anhelan estar ministrando porque tienen un beneficio financiero, bendito el Señor. Mire esto. Y le dice, y a los que adoran en él también, el Señor. O sea, que no únicamente con la vestidura de adoración, ¿verdad?, hablando hacia el pueblo judío, ¿verdad?, el Señor. No únicamente tener, ¿verdad?, algunas cosas de ropa que ellos tienen para identificarlos como judíos, no únicamente la señal del octavo día, la circuncisión, bendito el Señor, que es lo que se le conoce como la costumbre de Israel, bendito nuestro Dios, y tenía que medir todo, aún así hasta ¿quién? Los adoradores. ¿Para qué? Si son verdaderamente israelitas, lo del Señor. Como dijo el Señor, en la iglesia, yo he entregado a la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Mienten. O sea, ahora se le mandó, hablé ahora de un texto de Apocalipsis capítulo 3, creo que versículo 9, el Señor. Mire esto, pero dice claramente aquí que se le dio esa caña de medir. Esa caña de medir también tipifica, simboliza la palabra directa de Dios. Por ella somos medidos. Ella es la que mide el templo. Ella es la que mide el altar. Y ella es la que mide el adorador. Por eso que la iglesia adora en espíritu y en verdad. Y tiene la vara que en nosotros ahora identifica la palabra del Señor. El Señor, que aquel que vive y traza la palabra tal como está escrito, porque por ella es que somos medidos, por ella es que somos señalados, bendito el Señor. O sea, para bien y también para aquello que está deficiente, bendito el Señor. O sea, el Señor nos corrige para bien, porque al que Él toma como hijo, también lo corrige porque lo ama, bendito el Señor. Ahora, está ahora tratando con el pueblo de Israel y le dice que mira ese templo, el famoso templo que por años, y que alguien le ha ayudado a levantarlo, mejor conocido, y usted lo sabe que va a ser así,
¿verdad? Como el anticristo, bendito el Señor. Ya el anticristo está manifestado. En estos versículos que, ¿verdad? Capítulos que hemos pasado, ya él está manifestado. Gloria al Señor. Y le ha dado, ¿verdad? La forma de cómo manejarlo financieramente, cómo poder reconstruir todo. Y déjeme decirle, y va a entrar a ese templo, va a entrar a ese templo y va a adorar supuestamente a Jehová. Bendito el Señor. Aleluya. Vamos para el verso 2 y manténgase ahí. Eso. Bien claro, ¿verdad? Manténgase bien con la Biblia abierta porque ahora es que empieza, además de este texto, cosas chocantes que van a suceder, que va a ser Israel, por el Señor, y que Dios nos advierte a nosotros, la iglesia, que va a suceder para que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor, para que nadie nos quite nuestra corona, cosa que veamos las cosas desde el cielo y no en la tierra donde no va a haber salvación para la iglesia. Amén. Dice el versículo 2 del capítulo 11 de Apocalipsis. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Terrible. Gloria al Señor. Esos 3 años y medio, esos 42 meses, ¿verdad? En todo eso que va, porque ya viene ya ahora el cumplimiento de que estamos en el clímax, en el medio de los 3 años y medio para los otros 3 años y medio para que se cumplan los 7 años. Bendito el Señor. Pero entre medio Dios empieza a meter su mano, ¿verdad? Para salvar a Israel, a su nación, gloria al Señor, gloria a Jesús. Mire esto, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo que aparte. Y está bien claro eso. Cuando tú dejas algo aparte, que no quieres tratar con eso. Gloria al Señor. El patio es los atrios. Y que realmente en hebreo es así. El primer nivel, que está cerca del lugar santo, ahí es donde se entra los hombres nada más. En el segundo nivel entraban las mujeres y veían, ¿verdad?, en los sacrificios a través de aberturas pequeñas. Y ahí las mujeres podían también adorar. Estoy diciendo las mujeres hebreas. Y los gentiles, o sea, los que no son judíos, se les permitía que llegara a los atrios y se les dejaba a los atrios porque ellos ni eran circuncidados ni vivían la ley, bendito el Señor, sino para que oyeran de la palabra de Jehová, bendito el Señor. Por eso le dice ahora aquí, ahora Dios empieza a tratar fuertemente con Israel. Y mire esto, lo dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. ¿Por qué le dijo no lo midas? ¿Verdad? Pero el Señor, porque él tenía la vara de Jehová, del mismo Dios que se le dio. Quiere decir que la palabra, que vas a medir algo, lo cual nunca ha sido de Dios. Terrible. Únicamente la iglesia es de Dios a través de Cristo, porque tiene la vara, la palabra. Ha sido sellada con el Espíritu Santo en su frente, mora el Espíritu de Dios en ella, pero ahora aquí estos gentiles no tienen salvación. Por eso es que se le entrega el atrio, ¿verdad? Lo afuera del templo. Gloria al Señor. Mire esto. Y aquí nadie puede decir, bueno, pero tenemos un Dios de misericordia. No, ahora, Rajén, es ahora. El Dios de misericordia es ahora. Bendito el Señor. Porque aún así, cuando Cristo vino a ministrar, vino una hambrienta que no era judía y le dijo, Señor, ora por los míos, ¿verdad? Y él le dijo, no es justo tomar el pan de los hijos y dárselos a los perros. Diciéndole a la gentil, perra. Está hablando Cristo, bendito el Señor. Y ella le dijo, pero le dijo ella, por sus palabras alcanzó misericordia, pero aún así sus perrillos comen de la migaja que cae de la mesa del amo, bendito el Señor. Pero ahora no hay esa misericordia, ahora es Dios Padre tratando con Israel, bendito el Señor, y el Espíritu de Dios. Mire esto, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles. Y la palabra gentil aquí implica pecadores.
al pecador, al que no teme a Dios, al que no busca a Dios, al que habla de Dios, gloria al Señor, al que dice, eso lo dice la Biblia o eso lo dice la Torá, bendito el Señor, pero no vive la palabra del Señor. Dice, y ellos hollarán la ciudad santa, y la palabra hollar está bien clara, bendito el Señor. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. O sea, 3 años y medio tendrán autoridad. Y esto entra un clima igual como cuando Cristo apareció y empezó desde el monte de los olivos hasta la cruz. ¿Quiénes eran los que llevaban a Cristo? Porque los romanos tenían totalmente control de todo el pueblo judío, bendito el Señor. Ahora aquí está diciendo, los gentiles hollarán ¿a qué? A la ciudad. ¿Y a qué ciudad se está refiriendo? Pues Jerusalén, bendito el Señor. Seguimos en el verso 3. Si hay alguna pregunta, bendito el Señor. Hoy vamos bien suave con este capítulo porque, ¿verdad? Es necesario que usted entienda, gloria al Señor, para que se prefije la palabra y deje las fábulas. Y voy a decir algo. Fábulas pentecostales, fábulas cristianas, fábulas católicas, aleluya. Que la gente a veces dice y habla sin escudriñar las escrituras. Y esto no es sacándolo de que yo digo, no, es lo que dice la palabra y lo que dijo Jesús. Y ahí vamos a ir. Seguimos. Manténgase con la Biblia abierta, mi hermano. Y este es muy importante ahora mismo en este tema. Sí, vamos a comenzar a entrar en unos temas profundos que si usted tiene dudas, pregunte, escriba. Claro, sin temor. Amén. Tal vez usted parezca que es una duda tonta o de poco peso, pero tal vez para otra persona que no se atreva a hacer esa pregunta es de mucho peso. Que sí. Y le clarifique un poco más sobre las Sagradas Escrituras. Dice así: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Wow. Verso 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Amén. Aquí en el verso 3 empieza el momento del trato de Dios directamente con Israel. Mire esto. Y menciona algo que a veces muchos pues especulan poniendo quiénes son, bendito el Señor, y olvidando quién fue el que creó el universo, bendito nuestro Dios. Mire esto. Dice, y daré mis 2 ¿qué? Testigos. 2 testigos. Primero lo que menciona son testigos. Para ser testigo, tiene que ser una persona que haya, ¿qué? Visto. Escúcheme bien. Vistos unos sucesos desde el principio hasta el fin. Visto unos sucesos, ¿de dónde? Desde el principio hasta el fin. Puede testificar. Y claro está, estamos hablando de las Sagradas Escrituras. Puede testificar de lo que va a hacer o lo que hizo o lo que hará el Señor. Dice, testigo que profeticen. Y aquí el profetizar, como a veces muchas personas a veces lo tuercen, tiene que tener 3 manifestaciones para profetizar. Y le invito a buscar las Sagradas Escrituras en Corintio. Vaya conmigo a Corintio, 1 Corintios. Y esto que vamos a hablar, ¿verdad? A veces mucha gente pues lo saca de contexto, ¿verdad? Y usted tiene que estar bien claro lo que dice la palabra. Hoy todo el mundo es profeta, pero lo menos que hace es lo que dice la Biblia. Hoy todo el mundo profetiza, bendito el Señor, pero profetiza cosas fuera de la Biblia, por el Señor. Y vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Verso 3, que aquí habla de lo que se debe hacer, lo que debe ser el profeta. Dice la palabra, pero el que profetiza habla primeramente ¿a quién? A los hombres. Primero, ¿para qué? Edificación. La profecía es ¿para qué? Edificación. O sea,
estos profetas que van a hablar ahora, que aparecen en Apocalipsis, lo primero que van a hacer, ¿qué? Edificación. Segundo, exhortación. Segundo, va a haber, ¿qué? Exhortación. Tercero, ¿qué va a haber? Consolación. El verdadero profeta da edificación, exhortación y consolación, que son las tres manifestaciones de la palabra, que son los tres tiempos también, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito nuestro Dios, gloria a Jesús. Y aquí dice, y daré mis dos testigos, en Apocalipsis capítulo 11, verso 3, dice, y daré mis dos testigos para que profeticen por 1270 días, 3 años y medios, 3 años y medio, bendito el Señor. Vestido ¿de qué? De silicio. Que esto lo entiende verdaderamente Israel. Cuando está en clamor, cuando está en duelo, cuando está ¿qué? En aflicción. Oiga, y ya empezaron los 3 años, ¿verdad? Ya están en el clima de los primeros 3 años y medio. Israel está en una aflicción. Yo sé que usted va a decir, no, el mundo entero. Sí, hemos leído que el mundo entero ha sido afectado por el Señor. Por causa de aquellos que le dieron la espalda a Jesús. Por causa de aquel hombre que no quiere creer en Dios, bendito el Señor. Aún así, por causa de Israel, por no haber hecho lo que Dios le dijo en el principio, de que iba a hacer con ella como una nación, que todas las naciones miraran en ella y creyeran en el Dios de Israel. Bendito nuestro Dios. Ahora mire esto. Y a la iglesia se le ha dado que pregone todo el tiempo. Ahí está la diferencia de vivir en el Señor, ¿verdad? Y el no vivir en el Señor. Mire esto. Y dice que en el verso 4, dice, estos testigos son los 2 olivos. Note que mencione que son ¿cuántos? 2. Pero realmente, bíblicamente, no son 2. Son 3. Vamos ahorita para eso. Bendito nuestro Dios. Hermano Pagani, porque ya hay una pregunta. Hermano Pagani, manténgase pendiente porque esa pregunta le va a ser contestada. Ya mismito. En pronto, no se desconecte, manténgase con la Biblia abierta, por favor. Amén. Pendiente. La pregunta del hermano es, Que si Moisés o Elías serían estos 2 profetas. Gloria al testigos, Señor. sí. Vamos ahora para eso. Mire esto, dice. Entonces, dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros. O sea, todo el mundo habla de los olivos, pero se olvida de qué? De los candeleros. O sea, está mencionando que los 2 identifican algo, que los 2 hacen algo, que los 2 hacen exactamente, ¿verdad?, lo que ha sido profetizado desde el principio. Bendito el Señor. Y lo vamos a ver. Hoy vamos a correr un poquito más la palabra para que usted entienda algunas cosas. Dice que están en pie. Esto es bien importante. O sea, estos 2 olivos y estos 2 candelabros están ¿qué? En pie. Delante del Dios de la tierra. Cuando dice delante del Dios de la tierra, no se refiere a Satanás. Se refiere a Jehová Dios, el creador de los cielos y la tierra. El que hizo el mar, el río. La palabra dice su plenitud y los que en él habitan. Mire esto. Y cuando dice esto, se está refiriendo totalmente de que están frente a Dios. Mire esto, para que usted me entienda, y usted que me está mirando ahora. Pendiente, que están preguntando si es no. Pendiente, el pastor lo va a hablar. Qué bueno que están escribiendo, gracias por escribir, Sí, gracias por escribir. sí. Gracias. Quiere decir que están pendientes. Sí, gracias. El pastor está... Mire, este es el trono de Jehová. Vamos a poner que este es el trono de Jehová. Hay una sola silla, ¿verdad? Que Juan lo está viendo al principio. Vio los querubines, está el arco, ¿verdad? El color verde, bendito el Señor, el arco iris, de esmeralda. Está los 4 seres vivientes rodeando. Están los 24 ancianos, bendito el Señor. Pero estos 2 olivos están frente. Mire, cuando dice frente, está tipificando, simbolizando lo mismo que el arca. El arca tiene el propiciatorio, identifica a Cristo, y tiene 2 querubines mirando directamente al arca, ¿verdad? Uno en una derecha y otro ¿qué? En la izquierda. Y estos 2 serafines identifican
juntamente con el propiciatorio, lo que nosotros, y la palabra enseña, deidad, mejor como la iglesia lo ha tomado, como la Santa Trinidad. Mire esto, dice que están frente a Dios. Y aquí vamos a entrar en un detalle. Mire, la palabra, muchos dicen que es Enoc, ¿verdad? Y agárrese, Enoc no es. Enoc no es. ¿Por qué no es? La palabra dice en Génesis, capítulo 5, versículo 24. Vamos a ese texto. Génesis, capítulo 5, versículo 24. Por eso le pedimos que estuviera con la Biblia abierta y pendiente. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Ok. Pronto sonará una trompeta y alguien van a desaparecer. Bendito el Señor. Aleluya. Eso es la iglesia del Señor, que está mire, conectada. Enoc. Exacto. Enoc. ¿Por qué no puede ser Enoc? Bueno, Enoc, primeramente, es del principio sin la ley. Es del principio sin la ley. Mejor conocido como viviendo bajo la gracia. Igual que Abraham. Abraham vivió sin ley. La ley fue dada ¿a quién? A Moisés. La ley fue dada a Moisés. O sea, Enoc no puede ser, no únicamente porque ahí dice que caminó con Dios y desapareció. Cuando dice desapareció, la palabra desaparecer en ese contexto bíblico, lo que quiere decir es que lo sacó Dios. Ahora, aquí hay un detalle. Nadie puede ver a Dios, nadie puede estar ante Dios si no tiene un cuerpo glorificado. Mire, nadie puede estar ante Dios si no tiene un cuerpo ¿qué? Glorificado. Eso es así. Es bíblico. Bendito el Señor. Por eso que Cristo cuando resucitó dijo, no me toques porque todavía no he ido ¿a qué? Al Padre. Bendito el Señor. Y va Enoc, cuando se lo llevó el Señor, se lo llevó Dios, Jehová Dios, el Señor, se lo llevó y no apareció. Dice la palabra, lo registra. Y la palabra es veraz. Bendito el Señor. Dice que no se encontró, pues, porque recibió un cuerpo. El Señor. Acuérdense, la palabra dice también que no va a entrar carne ni sangre al cielo, pero escúchame bien, terrenal. Pero carne y hueso, como el de Cristo, sí va a ser. Una carne que no podemos ni explicar, porque pasa paredes y hueso, porque cuando se le manifestó a los discípulos que se asustaron y creían que veían un espíritu, el mismo Jesús le dijo, tocar y palpar, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como yo tengo. Eso dijo Jesús, bendito el Señor. Y Jesús es la palabra, y la palabra va por encima de todo. Todo lo que declara Jesús es cumplimiento de la ley. Por ende, Enoc no es, bendito el Señor. Yo sé que algunos van a decir, no vio muerte. Gloria al Señor. ¿Cuánto estás esperando no ver muerte y que suene la trompeta? Bendito nuestro Dios. Ahora mire esto. El segundo, Moisés. Todo el mundo dice que es Moisés. Agárrese. Moisés no es. Moisés no es. ¿Por qué Moisés no es? Porque Moisés murió. Gloria al Señor. Y algo que hace el Señor, Dios es un Dios de vivo, pero no va a permitir otra vez que ese cuerpo, acuérdense que cuando habla de resucitar, el Señor, es tomar el mismo cuerpo y no va a venir a pregonar, a profetizar, a predicar la palabra del Señor con el cuerpo viejo. Bendito el Señor. Aleluya. Aunque sabemos que no hay nada imposible para Dios. Pero escúcheme bien, pero Dios no se va a ir en contra de lo que ya prescribió en la palabra. Eso es un punto bien importante en la teología. El Señor, Dios no se contradice. Bendito nuestro Dios. Gloria al Señor. Ni Dios dice, ups, se me olvidó esa. No, a Dios no se le pasa ninguna. Bendito el Señor. Mire esto. Yo quiero que usted vaya conmigo a Deuteronomio. Vaya conmigo a Deuteronomio. Y ya estamos en el Viejo Testamento. Gloria al Señor. Está comiendo. ¿Ah? Hermana Marisa está comiendo, se está deleitando con... Sí, Deuteronomio, vaya conmigo a Deuteronomio, bendito el Señor. 34.
capítulo 34, y vamos a leer algo aquí que nos señala, y podemos hablar un poquito de eso, que no es realmente Moisés. Bendito nuestro Dios. ¿Dónde? Vamos a Deuteronomio 34, 34, verso 5. Vamos a ver que nuestro hermano Cristian Men, dice. lo lee. Voy a 5. leerlo 5. Sí, ok. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y esto es bien, hay que tener cuidado. Mire, dice, ¿y murió quién? Moisés. ¿Murió quién? Moisés. ¿Siervo de quién? De Jehová. Dice en qué tierra. Está diciendo en la tierra, ¿verdad? ¿En la tierra de dónde? De Moab. De Moab. Pero cuando hay una coma dice, conforme al dicho de Jehová. O sea, cuando la palabra dice aquí dicho, es lo mismo que decir la palabra de Dios. Porque Dios le habló a Moisés y le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Sí. Bendito el Señor. Pero el mismo Moisés, y seguimos leyendo, verso 6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, a frente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Verso 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdieron su vigor. Terrible. Bendito nuestro Dios. O sea, ¿lo enterró quién? Jehová Dios. Y yo sé que allá en Judá sale que Miguel contendía con el príncipe de Persia por el cuerpo de Moisés. Y el arcángel Miguel, que tipifica, que es una teofanía del mismo Dios, del mismo Jehová, le dice el arcángel en el nombre de la deidad. ¿Cuál? El Señor te reprenda, cuando están los tres. Gloria al Señor. Porque contendía el diablo por el cuerpo para hacer idolatría. Bendito el Señor. Pero mire esto. Y lo enterró, dice aquí, ¿quién? Jehová. ¿Quién lo enterró? Jehová. O sea, que Moisés ya ha muerto. También el Señor se lo dijo a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Gloria al Señor. Y cuando Dios declara algo dos veces, gloria al Señor, es establecido. Bendito nuestro Dios. Ahora, mire esto. Vamos para el próximo. Y el próximo, todo el mundo dice que es ¿quién? Elías. O sea, ni es Enoc, ni es Moisés. Y ahora todo el mundo dice que es ¿quién? Elías. Agárrese. Elías no es. Bendito el Señor. Elías, ¿qué? No es Elías. Pero no se agite. Vamos a lo bíblico. Bendito el Señor. Vamos a lo bíblico. Bendito el Señor. ¿Por qué no es Elías? Y yo quiero leer algo que también mucha gente tuerce. Bendito el Señor. Porque Elías subió en un torbellino. Mucha gente dice en un carro de fuego. No, eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que él subió en un torbellino, no en un carro de fuego. Bendito el Señor. Pero para que usted vea qué es lo que dice la Biblia, vamos a Segunda de Reyes. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. Capítulo 2, verso 11. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Y lo vamos a leer despacio. Sí, para que cuando usted oiga a alguien por ahí que suba a Elías en el carro de fuego, dígale, bájalo, que es en el torbellino. Bendito el Señor. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Y vamos a entender por qué no es Elías. ¿Y quién es que lo dice? No es que yo lo estoy diciendo. ¿Quién es el que lo dice? Amén. Bendito el Señor. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Ve? O
sea, el carro de fuego lo que hizo fue que apartarlo, los separó. Separó que a Elías y a Eliseo. Los separó porque empezaba un nuevo comienzo, bendito el Señor, Gloria a Jesús. Elías hizo 7 milagros poderosos, bendito el Señor, pero Eliseo hizo 14. O sea, una doble porción, bendito nuestro Dios. Ahora, mire esto. Dice que esos caballos de fuego y ese carro de fuego que identifica cómo Dios dirigía a Israel en aquel tiempo bajo la unción del Espíritu Santo cuando descendía sobre los hombres para traerle la palabra profética. Ya dije las 3 cosas que hace. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Y la autoridad. Pero los carros de fuego lo que hicieron fue separar, ¿verdad? Según la palabra dice separar. ¿Por qué no es Elías? Porque Elías, además de lo que significa Elías significa Jehová salva, gloria al Señor. Y Eliseo significa el Señor salva. O sea, 2 cosas diferentes, bendito el Señor. Ahora mire esto. ¿Por qué no es Elías? Porque subió en un torbellino. Y ese torbellino que subió Elías, bendito el Señor, cuando tú subes en el torbellino, tú eres transformado. O sea, ya Elías tiene un cuerpo glorificado. ¿Oyó? Ya Elías tiene un cuerpo glorificado. Y cuando Cristo resucitó, todos los que estaban en el seno de Abraham, gloria al Señor, incluyendo Moisés, incluyendo Enoc, gloria al Señor, e incluyendo Elías, todos ahora mismo están en el segundo cielo, que es el paraíso, bendito el Señor. Ahora, mire esto. ¿Por qué no es? Porque no lo digo yo, lo dice Cristo. Cristo es el que habla sobre esto. Por eso es que no es Elías. Y es que a veces estamos prefijados en que el hombre es el que tiene el poder para hacer señales. Y se nos olvida que el que hace los milagros y las señales se llama Jehová. El que sana se llama Jesús. El que bautiza con el Espíritu Santo se llama Jesús. Y el que hace manifestar la palabra de Dios dentro de la iglesia en este tiempo con poder y autoridad se llama el Espíritu Santo. Bendito el Señor. Ahora mire esto. ¿Por qué no es Elías? ¿Por qué no es Elías? El Señor. Y vamos a tocar algo. Vamos al Salmo 104. A ver qué es lo que hace el Señor. Bendito nuestro Dios. Vaya conmigo al Salmo 104. Y hay un texto aquí. Verso 4. 104, verso 4. Y hay un texto aquí muy importante, ¿verdad? Y lo vamos a leer porque es que le dije que el capítulo 11 hay que detenerse un poquito para que usted pueda entender esto, ya que muchas personas a veces tuercen esto, al Señor, y dicen cosas que a veces, ¿verdad?, pone que pensar a uno, porque ya le dije que no es Enoc, ¿verdad? No es Enoc, no es Moisés, ni es Elías. Y pastor, ¿por qué usted dice eso? Bueno, vamos ahora a ver por qué no es Elías. Ya dijimos por qué no es Enoc y por qué no es Moisés. Bendito el Señor. Verso 4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. ¿Quién es el que hace eso? Si no es Jehová, Dios de los ejércitos. Dichoso el hombre que en él confía. Bendito. ¿Cuánto confiamos en él? Bendito nuestro Dios. Aleluya. O sea, Dios mismo, el que hace las cosas. Bendito el Señor. Mire esto. ¿Por qué no es? ¿Por qué no es? Gloria al Señor. Elías, gloria al Señor. Cuando se refería a Elías, y lo habla en el libro de Malaquías, y vaya conmigo a Malaquías, y aquí donde todo el mundo es que, por eso es que señala que es Elías. Bendito el Señor. Vaya conmigo a Malaquías, capítulo 4. Y le estamos dando un tiempito en lo que lo encontramos. Gloria al Señor. ¿Tú lo tienes? Sí. Malaquías, capítulo 4. Verso 5. Verso 5, ¿verdad? No. Malaquías, capítulo 4, verso 5. No, porque yo estoy en Miqueas, perdón. Estoy en Miqueas. Yo estoy en Miqueas. Pero tú lo tienes, Sí, claro. Sí, leo. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Deténgate ahí. Que el día grande, terrible de Jehová es el tiempo del fin. O sea, él envía el espíritu de ¿quién? Y se envía el profeta Elías.
el profeta Elías. Léalo otra vez. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Y quién era ese? ¿De quién estaba hablando ahí? De uno que también Isaías hablaba. Eso. De uno que iba a proclamar en el desierto. Gloria al Señor. De uno que iba a enderezar el camino del Señor. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Porque para hacer eso tenía que tener el espíritu que moraba en Elías. Gloria al Señor. ¿Quién era ese? Que mora en la iglesia. Ese mismo espíritu mora en la iglesia. Bendito el Señor. Que es el espíritu de Dios. Y ahora vamos al Nuevo Testamento y voy a explicar algo. Y vaya conmigo a Lucas. Vaya conmigo a Lucas. A Lucas. Para que usted vea que no era Elías. Bendito el Señor. Y este sí que lo vamos a Lucas capítulo 1. Vamos rapidito. Lucas capítulo 1. Verso 17. Verso 17. ¿Y qué dice el verso 17? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bien dispuesto. ¿De quién estaba hablando ahí? Ese es cuando el arcángel, mire, agárrese, ¿ve? Está en el verso 19. El arcángel Gabriel, que es la teofanía también de Cristo. Aleluya. Está hablando y anunciando las buenas nuevas. Bendito el Señor. Y le está diciendo a Zacarías que va a tener un hijo que le va a llamar como Juan. Juan. Al Señor. Ese Zacarías va a ser el padre de aquel que va a enderezar el camino del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. O sea, que es el cierre entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque el último de los profetas del Viejo Testamento es Juan el Bautista. Bendito el Señor. Y el primer de los profetas en el Nuevo Testamento es aquel apóstol y sacerdote, mejor conocido como Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Mire esto. Por eso que ahí en la palabra dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Con el espíritu y ¿qué? Y el poder de Elías. Bendito el Señor. ¿Por qué dice Elías? Porque dije que Elías, el significado de Elías, el nombre Elías significa Jehová salva. O sea, Juan fue el primero que cuando vio a Cristo dijo, señaló y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el Señor. Aleluya. Y allí, este que está viendo esta visión en Apocalipsis, Juan también, el discípulo amado, era discípulo primero de Juan el Bautista. Bendito nuestro Dios. Aleluya. O sea que ellos eran consiervos en la tierra. Bendito nuestro Dios. Alaba, poderoso nuestro Dios. Ahora mira esto. Aleluya. Mire esto. Es terrible la palabra. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. ¿Por qué declara eso? Después venía Cristo. Ahora vaya conmigo a Mateo. Vaya conmigo a Mateo. Yo sé que algunos estarán diciendo, ¿qué le pasó al pastor hoy? Estaba chévere cuando nos mantenimos únicamente en Apocalipsis. Bendito el Señor. Porque este capítulo es muy interesante y es bien importante que nosotros la iglesia lo entendamos para que no estemos hablando cosas que no están en la palabra. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 11. Y qué cosa que estamos en el Apocalipsis capítulo 11. El Señor es tremendo. Pero Mateo capítulo 11, en el verso 11. Verso 11. 11. Vamos a pedir que el hermano Cristian nos lea. Amén. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea que nosotros somos mayores. ¿Cómo mayores?
Quizás mayores en edad, no. No, Señor. Mayores que Juan, tampoco, ¿verdad? Pero somos más que bienaventurados. La palabra bienaventurado, 3 veces bendecido. ¿Por quién? Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Somos más que bienaventurados, ¿verdad? Bien bendecido, bendito el Señor. En el verso 12, ya mencionó a Juan, ¿verdad? ¿Y quién es el que está hablando aquí? Si no es Cristo. Cristo. Y déjeme decirle que cuando Cristo declara algo, Él es el verbo, Él es la palabra. No se puede sacar lo que dice Cristo, bendito el Señor. Vaya conmigo al verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ese texto que muchos lo predicamos, ¿verdad? El Señor, decimos, la iglesia somos violentas en el Señor y arrebatamos las cosas en el Señor. Bendito el Señor. O sea, se hace violencia en el reino de los cielos, ¿verdad? Y el reino de los cielos, gloria al Señor. El mensaje, gloria al Señor, de salvación. ¿Quién fue el que lo empezó a pregonar? Mezclado con el Viejo Testamento. Pues Juan el Bautista, ¿verdad? Verso 13, vaya notando ahí que ahora le va a contestar un montón de preguntas a un montón de gente. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, el cumplimiento de los profetas, ¿verdad? Hacia Israel. Mire, el cumplimiento de los profetas hacia Israel, incluyendo el libro de Daniel, que está sellado, por eso es que está sellado y no fue abierto, no como Apocalipsis, que está abierto. Porque está la iglesia, pero cuando la iglesia se vaya, el libro de Daniel será abierto, bendito el Señor, para Israel. Ahora mire esto, cuando dice esto, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta quién? Hasta Juan. Ese fue el último de los profetas del Viejo Testamento, bendito el Señor. Aún así, en el inicio del Nuevo Testamento y en el verso 14, mire lo que dice Cristo, mire lo que dice Cristo en el verso 14. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. O sea, Juan era el que había sido prometido, profetizado para cuando viniera a enderezar el camino del Señor, a tratar con un pueblo rebelde, con un pueblo que por más que viera señales, no quería creer. Lo del Señor. Por eso es que en mencionar ahora en Apocalipsis capítulo 11, 2 olivos, porque tiene que enviar a alguien, el Señor, la deidad, tiene que enviar a alguien, manifestar a alguien que tiene más autoridad que todos ellos. Gloria al Señor. Más autoridad que todos ellos, que estos que hemos mencionado. Más autoridad que más autoridad que Moisés. Más autoridad que Elías. Bendito el Señor. Y déjeme decirle algo. El único que hace descender fuego del cielo se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Ningún hombre puede hacerlo. Bendito el Señor. Si no, Dios está con él. Gloria a Jesús. Ahora mire esto. En el verso 15. ¿Qué dice en el verso 15? Algo parecido a lo que dice la palabra en Apocalipsis. Así mismito es. Algo bien parecido a lo que dice la palabra Apocalipsis. Dice, el que tiene oído para oír, oiga, le dice el Señor. ¿Por qué le dice eso el Señor? Porque Israel es así. Porque hay una gran diferencia entre oír y escuchar. El oír es de cerca, es prestar atención. El escuchar es algo de lejos que tú no puedes realmente descifrar lo que está oyendo. Bendito el Señor. Por eso que la Biblia en Apocalipsis siempre dice que el que tiene oído, oiga de cerca lo que quiere decir la palabra del Señor. Bendito el Señor. Ahora, ¿por qué no es Elías? Ya ahí mismo lo declara ¿quién? Cristo. Ahora, ¿quiénes son los 2 olivos? Y entonces todo el mundo dice, ¿quiénes son los 2 olivos? Pero no menciona únicamente los 2 olivos. Menciona que los 2 ¿qué? Candeleros. Bendito el Señor. Y hoy queremos hablar algo y usted, mire cómo lo voy a decir. Como decía el apóstol Pablo, digo yo y no el Señor. Conforme al estudio de la palabra, conforme al como uno indaga en la palabra del Señor, gloria al Señor. El que hace milagros se llama Jehová Dios. Gloria al Señor. El que sana a la gente, gloria al Señor. Es sanado a través del nombre de Jesús. Pero es Dios, bendito el Señor, aleluya. Quien manifiesta el poder y la autoridad dentro de la iglesia en este momento es el Espíritu Santo, pero es Dios, bendito el Señor. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque habla de dos candeleros y ¿qué? Y 2 olivos. Ahora yo quiero llevarlo al Viejo Testamento, donde es al revés. Habla de 2 olivos y un candelero. ¿Por qué un candelero y no menciona 2 candeleros?
Bendito el Señor. Y vamos al libro de Zacarías. Y no sé si nos queda un poco de tiempo y hay alguna pregunta. No, está todo el mundo alabando a Dios. Alaba. Gloria al Señor. Zacarías. Zacarías, y vaya conmigo a Zacarías capítulo 4, bendito el Señor. Zacarías capítulo 4, bendito el Señor. Esto no lo va a encontrar en el internet. Alaba. Gloria al Señor. Como decimos a veces predicando, esto viene, ¿verdad? Por la rodillitis, el ayunitis, para que el Señor te dé toquitis, para que le puedas dar palitis al diablitis. Alaba. Bendito el Señor. Poderoso nuestro Dios. O sea, esto viene con la intimidad con Dios, con la lectura bíblica y orar con la Biblia abierta. Si tú no oras con la Biblia abierta, erras. Estás errando. Porque tú tienes que hablarle a Dios y permitir que el prescrito de Dios, que tiene unción, la misma unción enseñará, la palabra de Dios, te hable a ti para que dirija tu vida. Bendito el Señor. Y todas nuestras preguntas están contestadas en la misma palabra. Y voy a corregir algo también que a veces se dice. Que a veces, ¿verdad? Lo hemos oído por ahí, dice que lo que no entendamos aquí, el Señor no nos va a ¿qué? Hablar allá arriba. No. Tenemos toda la palabra aquí. Si no tenemos el entendimiento en el momento que el Espíritu Santo nos da, es porque no lo estamos buscando. Estamos como otra persona que dicen, busca lo que ahí lo dice la Biblia, pero no sabe ni dónde. O sea, no es que tú le digas a aquel, es como que aquel le dice, ora por mí, aunque yo no me congregue. O sea, tú estás a favor de, pero realmente no vives en él. Y la iglesia es diferente, Es bendito el Señor. simpatizante. Y aquí entramos nosotros en Zacarías. Vaya conmigo a Zacarías, le di un tiempito. Zacarías capítulo 4, vaya conmigo a Zacarías capítulo 4. Hoy estamos comiendo palabra, bendito el Señor. Aleluya. ¿Cuántos se sienten llenitos ya? Poderoso nuestro Dios. Gloria al Señor. Y vamos a Zacarías capítulo 4, pero en el verso 9. Verso 9. Y aquí empieza a hablar algo bien chocante. Gloria al Señor. Léelo, hermano Cristian. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Wow. Escuche esto. Zorobabel aquí te tipifica un pueblo que no era pueblo y vino a ser pueblo. Zorobabel tipifica aquí un pueblo que no conocía a Jehová y que después conoció a Jehová. Bendito el Señor. Y era algo profético. Aquí está ahora mismo algo como que profético, utilizando cosas y nombres de lo que estaba pasando en el momento para profetizar hacia el futuro. Y me voy a adelantar. Me voy a adelantar porque ya que dije que Zorobabel tipifica a un pueblo, que ese pueblo somos nosotros. De los dos olivos no es la iglesia tampoco. No es la iglesia, no se asuste. Ni es Juan el Bautista tampoco. Gloria al Señor. Ni es Juan el Bautista, bendito el Señor. Gloria a Jesús. O sea, estamos claros con eso, ¿verdad? El Señor. Pero aquí dice algo, de dónde va a empezar a iniciarse algo. Mire esto, dice. Y las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Gloria al Señor. O sea, la iglesia nació cuando Cristo resucitó, no cuando Cristo nació. Cuando Cristo nació para ir a los suyos, mas los suyos no le recibieron, mas los que no le recibieron lo constituyó hijos de Dios. Esto los aceptó, que somos nosotros los gentiles, bendito el Señor. Pero no está hablando aquí de los gentiles, está diciendo, las manos de Zorobabel, ¿verdad? Echarán el cimiento de esta casa. Y el cimiento es decir también, como la zapata, ¿verdad? El fundamento, bendito el Señor. Que el mismo apóstol Pablo escribe que si alguien edifica, tenga cuidado cómo edifique, que no edifique sobre los fundamentos que ya han puesto los apóstoles, primordialmente el primer apóstol, que es Cristo Jesús, que es la piedra también angular, gloria al Señor. ¿Y qué es la piedra angular? Es la piedra esquina, gloria al Señor, o triangular, bendito el Señor, que une hasta un puente, bendito el Señor. ¿Cuál puente? El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, la piedra angular, bendito el Señor. Mire esto, el cimiento de esta casa, en sus manos la que, la acabará. ¿En sus manos qué? La acabará. El que empezó el fundamento, está hablando del fundamento. ¿Usted sabe quién? Cristo Jesús. Mire esto, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Seguimos, verso 10.
Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en las manos de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Terrible. Wow. Ya entró Apocalipsis, bendito el Señor. O sea, ¿quiénes tienen esas 7 manifestaciones en este momento ahora? La iglesia. La iglesia. Por eso es que identifica probable. Pero ¿de quiénes son? ¿Son de la iglesia? No. Son de Jehová. Son de Jehová. ¿Se manifiestan en quién? Se manifiestan en el Padre, se manifiestan en el Hijo y se manifiestan en el Espíritu Santo. Que aún así dice la palabra que el Espíritu Santo escudriña aún así lo profundo de Dios y lo da a revelar, menos el día y la hora del rapto, bendito el Señor, del sonar de la trompeta, bendito el Señor. Eso está en la sola potestad del Padre. En el verso 11, siga conmigo. En el verso 11, ¿qué dice ahí? Hablé más y le dije, ¿qué significa estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Note que dice un solo candelabro. Porque ese solo candelabro que identifica ahí y que también aparece en Apocalipsis, uno es Israel. Uno de los candelabros es Israel, lo del Señor. ¿Y quiénes son estos 2 olivos? Lo del Señor. ¿Quiénes son? Lo vamos a decir después, bendito el Señor. Seguimos. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significa las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Esas 2 ramas, ¿quién son esas 2 ramas de olivo? Porque está en el candelabro, que nosotros, el israelita lo conoce como la minorá. La minorá, ¿verdad? Pero se invierte, hay 2 ramas ahora, no una. 2. ¿Cuántas? 2. ¿Qué son esas 2? Si no es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Es la palabra completa que se le da a Israel, pero una no la quiso aceptar. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Y quién la empezó? La empezó Cristo. Cristo la empezó a predicar, la empezó a pregonar. Gloria al Señor. Pero no le creyeron. Él mismo lo decía. ¿Cuántas veces he dicho públicamente todas estas cosas y no me creéis? Bendito el Señor. Seguimos con el otro verso. El 12, ¿verdad? Sí. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significa las 2 ramas de olivos que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? 13. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Ok. Usted sabe que le pregunta a usted a Israel, ¿tú no sabes lo que significa esto? ¿Tú que ministras con esto? ¿Tú que crees en la unción del Santo? Bendito el Señor, aleluya. ¿Tú que haces la unción para separación? Porque la separación, aleluya, se hace con la oliva machacada, bendito el Señor, y de la primera apretura de esa misma primera unción es la que es derramada sobre los ministros. Tú que unges a tus profetas, tú que unges a tus reyes, bendito el Señor, tú que unges y te clamas y te vistes en celizo para buscar cuál es el bien de Dios, bendito nuestro Dios. Mire esto, verso 14. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Igualito Aleluya. que Apocalipsis. O sea, ¿por qué está diciendo eso? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Quiénes son estos 2 olivos? Bendito el Señor. Agárrense. Yo no sé cuántos nos están escuchando, ¿verdad? Oyendo en este momento. Estoy seguro que todos están Bendito ahí. el Señor. Están ahí todos Aleluya. ahí en tensión esperando. ¿Quién realmente son estos 2 olivos? Gloria al Señor. El primer olivo, que siempre, cuando se manifiesta uno de los olivos, siempre hay un olivo que va a estar sentado en el trono. Ay, ay, ay. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por eso es que los 2 están siempre frente al trono. Y ya hablé claramente sobre lo que es, ¿verdad? El arca. Bendito el Señor, implicando los 2 querubines mirando el propiciatorio. Propiciatorio identifica a Cristo. El Señor, uno de los querubines identifica, acuérdense que estaba manifestado, esa sangre echada era en el propiciatorio que identificaba la sangre sobre Cristo, gloria al Señor, para cubrir pecado, pero ahora, gloria al Señor, es su sangre la que está sobre nosotros y nos limpia ¿de qué? De todo pecado, bendito el Señor. Y Cristo salió del Padre,
El Padre preguntó y dijo, ¿a quién enviaré? Y Cristo dijo, envíame Amén. a mí. Eso usted está en la palabra bien claro, bendito el Señor. Y Juan escribe Juan, el mismo que está viendo la visión, y vimos su gloria como la del unigénito salido del Padre. Bendito el Señor, aleluya. Y vimos su manifestación. Y ese primer olivo se manifestó. Y al tercer día, ¿qué? Resucitó, bendito el Señor. Y subió en una nube. Estuvo 40 días hablando y enseñando el reino. Y subió en una nube, la chequina abajo. Y 2 ángeles al lado, sin alas, alaba, bendito el Señor. 2 ángeles, igual que el cuerpo de Cristo, bendito el Señor. Aleluya. Y subieron estos 3. Y los 2 ángeles dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque este mismo Cristo que sube es el mismo que va a descender. Porque Cristo viene, mi alma alaba a Dios. Ahora mire esto. Esos 2 olivos, uno identifica. Aleluya. La pregunta es, pastor, ¿quiénes son? Me tienen suspenso. Gracias, hermano Ángel. Estamos pronto a decir, nos veremos en el próximo. Y dejarlos en suspenso, no. Pregunta, hermano Pagani, que si José es Zorobabel. Gloria al Señor. No. Gloria al Señor. Josué, dice Josué. Ajá. No es Zorobabel. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Mire, estos 2 olivos, si usted lee, no nacen. Si usted lee en el capítulo, estos 2 olivos no nacieron, simplemente existen. Aparecieron. ¿Aparecieron dónde? En la tierra. Agárrese, porque siempre, lo viene diciendo la palabra, siempre han existido. Agárrese. Y siempre existirán. El significado de wow. olivo. Amén. No, yo voy para eso. Siempre ha existido y siempre que existirán. Bendito el Señor. ¿Por qué? La palabra olivo. Y aquí es donde tienen que estar pendientes para entender por qué no es ninguno de los que habíamos mencionado. Amén. Ni Moisés, ni Elías. No. En el significado del olivo es donde se desprende todo. De claridad, ¿por qué no son ellos? Y esto es lo que a veces yo me pregunto, porque a veces, ¿verdad? Porque nosotros pues hemos dado clases bíblicas, ¿verdad? Y es importante de todo pastor y de todo ministro el tener cuidado de predicar la palabra, porque estas cositas pueden confundir a un pueblo. El Señor, usted tiene que tener certeza de lo que va a hablar, bendito el Señor, y específicamente con la palabra, gloria a Jesús. Ok, la palabra olivo, lo que significa la palabra olivo es eterno. La palabra olivo significa ¿qué? Eterno. Eso no identifica. Y el árbol del olivo, gloria al Señor, escúcheme bien, el árbol del olivo, cuando usted corta el árbol, cada árbol según los años, aparece como unos anillitos dentro del mismo tronco. Y eso significa cuántos años tiene. Sí. Pero el árbol del olivo usted lo corta y no hay ningún anillo. Por eso es que se le llama el árbol eterno. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Y por eso es que identifica en el Viejo Testamento muchas cosas que proceden directamente de la deidad. Que proceden directamente de Dios. Bendito nuestro Dios. Ahora mire esto. Pastor, no se preocupe, hermano Pagani. Gracias por escribir. Gracias. Dice que disculpe tantas preguntas, pero es que ama el libro de Apocalipsis. Amén. Nos damos gracias por sus preguntas y por estar conectado con nosotros. Amén. Con el Señor. Pero mire, y quiero que Pagani me vaya oyendo, bendito el Señor, prestando atención en esto. Sí. El olivo, lo que la palabra olivo significa ¿qué? Eterno. Ahí hay una clave. Dice, 2 olivos son manifestados ¿dónde? En la tierra. Bendito el Señor. Estos 2 olivos implican eternidad, bendito el Señor. Y cuando hablamos del candelabro, estamos hablando de la menorá. Y la menorá está en el lugar santo. Pero una menorá identifica a Israel. Y la otra identifica a la iglesia. Una identifica el Viejo Testamento con Israel. Por eso es que en Zacarías
¿verdad? Menciona un solo candelabro. Pero en el Nuevo Testamento menciona que dos, porque no deja a Israel solo. Y es que a Israel lo dirigió, lo llamó, lo constituyó nación, uno de los olivos. Sí, señor. Uno de los olivos lo constituyó nación, lo hizo nación, gloria al Señor. Agárrese, conocido como Jehová. Conocido como Jehová, Padre, gloria al Señor. Y el otro que es el otro candelabro que habla, hay uno que lo ha presidido todo el tiempo, que es la iglesia. ¿Y quién es el que lo preside todo el tiempo? El Espíritu Santo. Y yo sé que muchos se van a escandalizar y decir, ¿cómo va a ser? ¿Cómo Dios va a tomar forma de hombre? Alaba. ¿Cómo Dios se va a encarnar? Pues entonces, ¿cómo Cristo lo hizo? Exacto. ¿Cómo Cristo lo hizo? De la misma manera. Por eso es que los dos están en la tierra, pero hay uno que está en el trono. Eso. Hay uno que está allá en el trono. Bendito el Señor, poderoso nuestro Dios. Aleluya. Y esto es parte de la manifestación de lo que es la manifestación de la Trinidad, de la deidad. Bendito nuestro Dios. Ahora, vamos a Apocalipsis rapidito. Yo le dije que este capítulo es bien amplio, pero por lo menos para explicar un poquito más sobre los dos olivos. Bendito el Señor. Leemos el verso 4 otra vez. Ok, dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Amén. 5. Si alguno quiere, sale fuego de la boca de ellos y devoran a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Igual que, mire, muchos van a decir, no puede ser Jehová. Mire, gloria al Señor. Muchos dicen que es Elías porque hacía descender, ¿verdad? Fuego. No, el que hacía descender fuego era Jehová, Dios. Bendito el Señor. Mire, y ellos tomarán físicamente carne. Bendito el Señor. Y te dirá, ¿cómo va a ser eso? Lo mismo como cuando Abraham vio a los tres ángeles, que es la manifestación de la Trinidad. Se sentaron los tres ángeles con Abraham en la mesa, comieron con él, recibieron la bendición, le fue contestada la petición de Abraham por Sodoma y Gomorra, bendito el Señor. Y vamos, que tiene que ver mucho con este capítulo, bendito nuestro Dios. Y se queda Jehová hablando, dice la palabra, y se quedó Jehová hablando con Abraham. Y los otros dos ángeles descendieron a Sodoma y Gomorra, que uno identifica, tipifica y simboliza, es una teofanía. ¿De quién? Uno de Cristo y uno del Espíritu Santo. Uno que abre y cierra puertas, esto puede leer después de ese capítulo, con el Señor. Y otro que también, que fue el que se le manifestó a Saulo y quedó ciego por 3 días, bendito el Señor. Gloria a Jesús, que también ciega, bendito el Señor, que es el Espíritu Santo, gloria al Señor. Aleluya, mire esto. Dice, si alguno quiere dañarlos en el tiempo de su ministerio, igual que en Cristo. A Cristo no lo mataron hasta que se cumplió el ministerio. Gloria al Señor. Estuvo 3 años, ¿qué? Predicando. ¿Cuánto? 3 años y medio predicando. 3 años y medio. 3 años y medio tuvo Cristo ministrando la palabra del Señor. Aleluya. Bien parecido, aleluya, a algo que va a pasar con estos 3 olivos. Bendito el Señor. Mire esto. Dice, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de su boca de ellos y devora sus enemigos. Y es que, ¿qué hacía Cristo? Que con la palabra, ¿te acuerdas cuando querían apedrear a aquella mujer? ¿Qué decía la ley? Que tenían que cogerlo a ambos, los dos. ¿Verdad? Y querían apedrear hasta mismo Cristo. Y le dijeron, que Moisés nos dice que tenemos que apedrearla. ¿Qué dices tú? El Señor. Y Cristo se dobló y empezó a escribir en tierra, porque cuando el dedo de Jehová toca la tierra, esta tierra, aleluya, nos da la conciencia de nuestros pecados. Bendito el Señor. Qué lindo que tiene su espíritu cuando nos toca. Bendito nuestro Dios. Dice, y mata a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño hasta que se cumpla el tiempo del ministerio, el Señor, debe morir él como así, de esa misma manera. Bendito el Señor. Déjeme decirle, Cristo estuvo 3 años y medio, Señor, pero a Cristo lo mataron.
A Cristo lo mataron en la cruz del Calvario. Pero yo tengo una mala noticia para el diablo, bendito el Señor. Aleluya. Y que ya él la sabe. Pero Cristo resucitó y la tumba está vacía, bendito el Señor. Aleluya. Y que Cristo viene, aleluya, a buscar la iglesia en los aires y después va a venir y manifestarse aquí abajo en la tierra. Y aquí empieza Dios a hablar unas cosas y unas profundidades. Porque ¿quién mejor conoce a Israel que Jehová Dios? ¿Quién mejor conoce a Israel que el Espíritu Santo? Porque ambos trataron con el pueblo antiguo, bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios por la iglesia, porque trata a Cristo. Amén. Bendito nuestro Dios, Cristo. Es Él es nuestro abogado, es el que intercede, bendito el Señor. Es el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es Jehová Dios misericordia, porque está con Cristo, bendito el Señor. Pero Jehová Dios solo es fuego consumidor. Bendito nuestro Dios. Y es el fuego que ha de manifestarse a Israel, bendito el Señor. No hay nadie que puede juzgar a Israel, ni tocar a Israel, simplemente su Padre. ¡Abastoe! ¡Indalabastó! Poderoso es Jehová, aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya, bendito nuestro Dios. Ahora mire esto. Oh, sentimos la presencia del Señor. Sí, sentimos porque la presencia del Señor. Ahí mismitito, en esa misma línea. Gloria a Dios. Porque ahí mismitito, yo me imagino, hermano Neida, hermano René o Claudia, María, el pastor les contestó. Sí, pero se adelantaron también. Yo no quería interrumpir al pastor porque ellos se están adelantando a los versículos que vienen. Exacto. Y entonces no quisiera que el pastor le contestara porque entonces llevo a los demás oidores ellos a adelantarse también. Exacto, porque entonces, lo de ellos es que ellos no entienden pastor, que le explique dónde en la Biblia se dice que Jehová Dios va a morir en manos de pecadores. Que le explique eso. Okay. Y lo acabo, me imagino yo, porque yo lo entendí claro, que es que Jehová Dios y el Espíritu Santo era quien trataba con el pueblo de Israel. Quien trata con la iglesia es Cristo. Eso. Bendito el Señor. O sea, Cristo no es. Por eso que Cristo está sentado en el trono. Y está ahora manifestado y aparecen estos dos olivos. Bendito el Señor. Note que la Biblia lo registra desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, lo sigue mencionando. Y algo bien poderoso ahí, siempre están frente a Dios. O sea, estos están presentes, lo que está implicando que son ¿qué? Eternos, que son ¿qué? Olivos. No le llama eterno directamente, pero le llama como olivos. Bendito el Señor. Y seguimos, aleluya, en el verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Eso está tremendo. Porque aquí, mire, ¿quién permitió el diluvio? No me diga que es Noé, porque Noé no tuvo. Aleluya. ¿Quién hizo llover? Bendito el Señor. Es más, mire, se identifica. Cuando Dios le dio la salida a Noé, usted sabe, lo que Noé envió fue una paloma, ¿verdad? Cuando vio la salida, llegó la paloma. ¿Con qué la paloma vino en el pico? Con una rama ¿Con dos ramas de qué? Con la rama de olivo. O sea, Dios dando la apertura de que pueda abrir el arca, diciendo las aguas han bajado. Pero no queremos entrar ahí porque seguimos, ¿verdad? Dice, estos tienen poder ¿para qué? Para cerrar el cielo. ¿Quién es el que abre y cierra? Gloria al Señor. Bendito el Señor. A fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Por qué? Porque son ellos ahora, es la palabra misma, el Dios vivo está ahora en Israel. Acuérdense, mire, si se va a manifestar el anticristo, tiene que venir alguien que tenga más autoridad que él. ¿Para quién? Para guardar a Israel. Porque en medio de todo eso, Dios se tiene que glorificar para que israelitas conozcan a aquel Cristo de la gloria que está allá arriba en el cielo. O sea, y qué mejores profetas, y qué mejores que tienen la palabra, y qué mejor con autoridad que ellos dos. Bendito nuestro Dios. Porque ellos dos, juntamente con Cristo, son los que presiden la iglesia. Bendito el Señor. Ahora mire esto. Seguimos, dice su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en ¿qué? En sangre. ¿Quién fue el que convirtió el agua en sangre en Egipto? No me diga que fue Moisés, porque Dios le dijo, mete la vara dentro del río
y se convirtió en sangre. Quien hizo la señal, quien hace los milagros y las señales, no son los hombres. Se llama Dios, bendito nuestro Dios. Para herir la tierra con las plagas, cuantas veces quiera. ¿Quién hirió la tierra para que Egipto, ¿verdad?, soltara a Israel? Y las plagas que ya vimos cuando se abrieron los sellos fueron... Porque identifican las mismas plagas, las mismas plagas. O sea, las mismas plagas que pasaron en Egipto para que el faraón, que tipifica el diablo, dejara ir a Israel a que adorara, ¿verdad?, en el desierto, ¿verdad?, a Jehová. Y como no lo dejó, lo que hizo fue que Jehová cambió del desierto a una tierra prometida, porque ya Dios tiene un plan. Bendito el Señor. Aleluya. Y todo esto que está pasando en estos 3 años y medio nada más, que la iglesia no lo va a ver, bendito el Señor. Y que a veces yo siento como que la iglesia, como que si quisiera verlo, porque está más afanado con esto que está pasando que estar buscando al Señor. Mejor se prefieren perderse un culto y estar viendo unas cosas, bendito el Señor, o en un parque, bendito el Señor, pero no adorando y buscando el nombre del Señor, porque el día y la hora no se sabe cuándo es, bendito nuestro Dios. Ahora, mire esto. Dice claramente que se me brota la pastoral, bendito el Señor. Está lloviendo. Aleluya. Aleluya. Aquí adentro también está lloviendo. No malinterpreten, ir al parque no es malo. No. Ahora, mire esto. En el verso 7. Y aquí es que yo creo que la pregunta de la hermana Nereida, voy a leer el versículo, después voy a leer la pregunta de la hermana Nereida para que entonces podamos traerla en contexto. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Amén. Y entonces la pregunta de la hermana Nereida dice, eso es lo que yo no entiendo, porque yo no he leído en la Biblia que Jehová Dios venga a morir aquí en manos de pecadores. Explíqueme eso. Bueno, igual que Cristo. Igual que Cristo. Exacto. Cristo, yo sé que usted va a decir, no, está profetizado, como está profetizado esto ahora mismo. Exacto. Que quizá la iglesia no lo quiere, ¿verdad? No lo puede. podemos percibir. Percibirlo, pero Israel está esperando el Mesías en esta hora. El Mesías que está esperando Israel es el anticristo, porque ya el Mesías vino. Bendito el Señor. Si no, en vano es nuestra fe. Poderoso nuestro Dios. Ahora escúcheme bien, si el Mesías que se va a manifestar en este tiempo que está a punto, después que la iglesia sea arrebatada, es el Mesías supuestamente que ha sido prometido, pero es el falso Mesías. Es el falso Mesías. Y a engañar a Israel. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. ¿Y qué es lo que está pasando en la iglesia en estos últimos tiempos? Ahora es, gloria al Señor. Mire, si llueve, gloria al Señor, no vamos a la iglesia. Sí, ya no vamos a la iglesia, aunque estemos dentro del carro viendo el culto. Bendito el Señor. No vamos a la iglesia, no porque está lloviendo, no se puede. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. No te estoy diciendo que está lloviendo. Por ende, ¿sabes? ¿Por qué se puede quedar la iglesia? Por no poner la palabra ¿qué? En obra. ¿Cómo es la palabra no? En acción, en pregonar, en vivir. Bendito el Señor. La iglesia se puede quedar, y digo la iglesia porque la iglesia no se va a quedar, pero digo aquel que está en ambivalencia se puede quedar porque tiene la tardanza, tiene la venida del Señor por tardanza. Está como las 5 vírgenes que anda con su quinqué, pero sin aceite. Pero dice que es, bendito el Señor. Por ende que esta palabra hoy nos está confrontando a que leamos realmente la palabra y escudriñemos. No nos dejemos guiar, porque ahora todo el mundo está viendo videos y un montón de gente predicando. Claro. Y todo el mundo le cree, ay, que me siento Dios, pero no lee la palabra, no ora. ¿Usted sabe cuánta gente ahora mismo en esta cuarentena, que ya pasó de cuarentena, del coronavirus, ni ora en la casa? No ora, no, oye una canción, una alabanza, o se pone a ver un video, o quiero escuchar un estudio bíblico para sentir la presencia del Señor, pero no busca, no ora, no se va a la esquina. Porque mire, en nuestra recámara secreta, en el lugar secreto, ahí es que Dios nos va a bendecir. Ahí es que Dios empieza a revelar la palabra. Bendito el Señor. Aleluya. Mire esto. Cuando haya acabado su testimonio,
la bestia. ¿Y quién es la bestia? El anticristo. Ahora, note por qué dice ahora la bestia. ¿Por qué se le llama la bestia? Es el mismo anticristo, pero tiene el espíritu de Satanás en él. Igual como la iglesia tiene el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia completa. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Y en ti mora el Espíritu Santo y en mí también. Pero ahora en un solo hombre, como en el tiempo antiguo. Escúcheme bien, como en el tiempo antiguo. ¿Cómo se reconocía a los profetas? Cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero no permanecía. Ahora es una bestia, porque va a permanecer en ese anticristo el espíritu de Satanás. Y escúcheme bien, este hombre físicamente va a pelear también con estos dos que van a tener cuerpo físicamente, bendito el Señor. Igual como lo hicieron con Cristo. ¿O usted cree que la lanza que pusieron a Cristo era de plástico? Bendito el Señor. ¿O usted cree que los clavos que le pusieron a Cristo, aleluya, eran clavos de plástico? Bendito el Señor. ¿O usted cree que la coronita aquella, aleluya, la compraron en Dollar Tree? Bendito el Señor. Alaba. Poderoso nuestro Dios. Aleluya. Bendito nuestro Dios. O sea, esto fue real. A Cristo lo crucificaron. Ahora Juan ve al Cordero. Aleluya. Después lo ve de otras diferentes formas, porque Juan está identificando la iglesia. Pero ahora acá abajo en la tierra, Israel va a conocer al que decía, de boca decía que le amaba, pero su corazón estaba lejos de él. Bendito el Señor. Parecido a la iglesia Laodicea. Y lo tengo que mencionar. Parecido a la iglesia Laodicea, que dice que adora. Esa es la que tiene diferentes programas de adoración. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí sale hasta Ritintín y los 7 enanitos. Bendito. Bendito nuestro Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí sale todo el mundo. Poderoso el Señor. Ahí todo el mundo tiene parte. Bendito el Señor. Pero verdaderamente adoramos a Dios. Verdaderamente está en nuestro corazón servirle a Dios. Verdaderamente sentimos, nos separamos, nos sentimos que somos de Dios. O estamos como los católicos con el crucifijo guindando, pero Señor, y cada vez que pasamos nos persignamos. Bendito el Señor. Aleluya. Mire esto. Dios viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, pero una iglesia que viva en Él, que tema en Él. Bendito el Señor. Si no, va a haber esto. Porque el tiempo, la plenitud de los gentiles acabará cuando suene la trompeta. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Mire esto. En ese verso dice, y cuando haya acabado su ministerio, el ministerio de manifestarse ¿a quién? A Israel. Que son 3 años y medio, según se explica en los versículos anteriores. Y yo quiero que usted entienda esto, amado, que todo está sucediendo en Israel, pero también están pasando cosas en el mundo. Pero los ojos están ¿dónde? En Israel. Igual que cuando Cristo vino, hermano. Cristo vino. ¿Y dónde murió Cristo? En Israel. ¿Murió en Estados Unidos? No, no murió en Estados Unidos. ¿Murió dónde? En Israel. Pero todos alcanzamos salvación. Lo mismo está pasando ahora. Estos 2 olivos están ¿dónde? En Israel. Y todos los israelitas van a estar pendientes. Bendito el Señor. Aún así los gentiles, pero acuérdense que le fue dado el atrio. Mire esto. Dice, y cuando haya acabado su ministerio, la bestia que sube del abismo, escúcheme bien, mire, ahora sube ¿qué? Del abismo, lo el Señor, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Y qué hizo el diablo en la cruz del Calvario con Cristo? La historia es lo mismo, a los hermanos que nos están viendo, como mira, es que quiero también estar pendiente de los comentarios de los hermanos, porque la hermana Rosana dice, no entiendo, ¿verdad? Pero muy bien, hermana Maritza, ¿verdad? Le explica, le dice, ten en consideración que ya la iglesia se fue con Cristo y esto es un trato con Israel. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Se está repitiendo la historia que con Cristo. Lo que pasa es que con Cristo nació uno y aquí nacieron 2, salieron 2, que son estos 2 olivos que van a estar 3 años y medio, dice el versículo 2, 270 días. ¿Ves? ¿Qué pasa? Está hablando Cristo, hablando con Juan, pero y le dice que voy a enviar... Hay un detalle. Ahí donde nos vamos a ver ahora,
Y por eso es que a veces es difícil, porque mire, estamos en un tiempo donde la iglesia quiere mezclar. La iglesia es iglesia. Y se oye mucho sobre cristianos mesiánicos. Ahora mismo nosotros, ¿verdad? Nos encanta la alabanza en hebreo. Tenemos descendencia de hebreos, pero no somos hebreos. O sea, somos la iglesia. Bendito el Señor. Y vivimos el Nuevo Testamento y nos sujetamos a lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento y cosas en la Torah, porque están bien en la palabra del Señor. Bendito nuestro Dios. O sea, no podemos mezclar querer ser judíos y a la misma vez ser gentil. Bendito el Señor. Y lo voy a explicar bien rápido. No podemos ser creyentes y a la misma vez estar en el mundo. Amén. Bendito el Señor. Porque lo que es del mundo, el mundo es. Bendito nuestro Dios. Por eso es que en este verso empieza a señalar de que él sube del abismo, esa bestia, y que también hace la guerra contra ¿quién? Contra ellos. ¿Qué ellos? Ellos dos. Exacto, los dos. Contra ellos dos. Gloria al Señor. Los dos. Pero yo quiero decir algo. Es que aquí hay un misterio poderoso en este capítulo. Gloria al Señor. Si Satanás hubiese sabido en el primer olivo, que es Cristo, si hubiese sabido que si matándolo a él iba a perder las llaves del infierno, del Hades y la muerte, bendito el Señor, no hubiese dejado a Cristo subir a la cruz del Calvario, no lo hubiese dejado subir, bendito el Señor, porque no lo hubiese llevado, porque lo hubiese vencido totalmente. Exacto. Por eso que este anticristo, esta bestia, no sabe lo que va a suceder. Y mire lo poderoso de eso, que la iglesia ahora mismo lo está manejando y en estos tiempos lo está diciendo, pero ese espíritu rehúsa creer lo que dice la iglesia. Ahora mire esto, dice, y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y en el verso 8, escuche bien. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Y dónde fue crucificado el Señor? En Jerusalén. ¿Y por qué le está llamando ahora Sodoma y Egipto? Porque mire eso. Yo no sé si usted va conmigo, la palabra dice, y los cadáveres de los dos olivos en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual, o sea, la actitud espiritual que está ahora mismo Jerusalén, se llama Sodoma y Egipto. ¿Sodoma y qué? Egipto. Y Egipto. Agárrese con lo que voy a decir. Usted sabe que la mayoría de Jerusalén está dividida, ¿verdad? Pero hay dos religiones bien grandes allá. Uh-huh. Está Isaac en la pared, y después de la pared está la mezquita y está Ismael. Bendito el Señor. Está Isaac e Ismael después de la pared. Bendito el Señor. Mire esto. Sodoma y Egipto. Pastor, le está llamando a los judíos en ese momento que han aborrecido la ley de Jehová, la palabra del Señor, que no viven en los preceptos del Señor. Le llama como Sodoma a esos judíos y a Egipto. Bendito el Señor. Y mire, dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Y dónde fue crucificado Cristo? Bendito el Señor. En la misma Jerusalén, en el mismo monte, el Señor, mejor llamado como el monte de la calavera, Señor, que también se conoce, el Señor, como el monte del Calvario. Y quiero decir algo, ¿verdad? Ya que hablamos del olivo. ¿Por qué Cristo iba a orar al monte de los olivos? Que en arameo, porque Cristo hablaba dos idiomas. El Cristo, el 100% hombre, hablaba hebreo y hablaba ¿qué? Arameo. Y en arameo se llama el Gesemaní, que implica prensa de los olivos, donde se exprimen los olivos o donde se manifiestan los olivos. Y allí que oraba Cristo antes de que fuera ¿qué? Crucificado. En el verso 9, seguimos en el verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y esto es bien importante para la acción hebrea, porque el hebreo cree que cuando una persona muere, el alma está al lado del cuerpo por 3 días.
Eso es parte de la cultura hebrea, bendito el Señor. Por eso que cuando Cristo supo de que Lázaro había muerto, él tardó 4 días. Tardó 4 días, ¿por qué? Para manifestar que Él es la resurrección. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Y para aquellos que creían que el alma se había desprendido ya a los 3 días, gloria al Señor, que las mismas Marta y María dijeron, ya llegue, bendito el Señor. Cristo dijo, yo soy la resurrección, y llamó a Lázaro. Y el nombre Lázaro significa gloria de Jehová. Y estaba diciendo, Lázaro, ven fuera. O sea, gloria de Jehová, ven fuera. O sea, ¿qué quiere decir aquí también? Y los pueblos, todos los pueblos, ahí se mete hasta los gentiles. Tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres 3 días. ¿Dónde estarán sus cadáveres? En Israel. En Israel. 3 días, ¿qué? 3 días y medio. Pero no llega a 4. 3 días y medio. Y no permitirán que sean, ¿qué? Sepultados. ¿Cuál es la tradición? Por eso que a veces me he preguntado, pastor, si Cristo resucitaba antes muerto, ¿por qué ahora no lo resucita? Hermano, si no ha pasado ni 15 minutos, ya le han sacado todo lo de adentro. Bendito el Señor. Y Dios no va a ir en contra de la misma naturaleza. No que no lo pueda hacer. Bendito el Señor. Ahora, mire esto. Y no es que no lo pueda hacer, lo puede hacer. Claro. Pero no va a dar que hablar dentro de lo que hace la iglesia. Bendito el Señor. Ahora, ¿cuánta gente no ha muerto de coronavirus? Que todavía ni los ha enterrado. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Ahora, mire esto. Mire esto. No ha pasado ni 4 días. ¿Y qué dice el otro verso? El verso 9. Perdón, verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Estos 2 ¿qué? Profetas. Por eso es que yo digo que para ser profeta de Dios tienes que tener el Espíritu de Dios, tener a Dios. Bendito el Señor. Estos están muertos y están pasados ya que 3 días y medio. Verso 11. Y ponga atención para que vea quiénes son. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Detente ahí. Estamos a mitad de texto. Sí, señor. Dice que después de 3 días y medio. 3 días, ¿qué? Y medio. Vino un espíritu que da vida. ¿Qué vida? ¿Qué espíritu será ese? Porque el espíritu que da vida se refiere a Jesús. Mientras estos 2 están acá abajo, hay uno sentado en el trono. Bendito el Señor. Mire esto. ¿Y qué dice? Y se le dio. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. El 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Aleluya, terrible. Mire esto, para que usted vea que la deidad. Ya mencionó la nube ahí. Sí. Bendito el Señor. Mire esto. Dice, esa voz, el Cristo de la gloria, el que Juan está viendo, el Cordero inmolado, bendito el Señor, empieza a llamarlo. El que da vida, bendito el Señor. Gloria a Jesús. Y yo sé que usted va a decir, no, el que da vida es el Padre. Cristo, juntamente con el Padre, da vida. Pero Él llama. Acuérdese de esto, que cuando Cristo murió, Él dijo algo en la cruz. En tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Bendito el Señor. O sea, tú me vas a llamar a vida. Bendito el Señor. Mire esto. Dice, sube acá. Y subieron al cielo en una ¿qué? Nube. En una nube. Y sus enemigos ¿qué? Lo vieron. ¿Quiénes son sus enemigos? Todo aquel que no acepte la profecía, la palabra, la manifestación de estos 2 que es en Cristo Jesús. Bendito el Señor. Verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a... Aquí en este texto identifica otra vez que es totalmente la deidad. Lo mismo que pasó cuando Cristo murió. Exacto.
lo mismo que pasó cuando Cristo murió. Cristo murió ¿verdad? El tiempo de 12 a 3. Fue ese momento de oscuridad terrible y Cristo murió. Y dice que en el templo se rasgó el velo. Bendito el Señor. Hubo un terremoto, bendito, un temblor tremendo, bendito el Señor. Dice aquí, en aquella hora hubo un gran, ¿qué dice ahí? Terremoto. Y la décima, porque Israel conoce y la iglesia también conoce cuando se dice décima. Bendito el Señor. Aleluya. Porque saben diezmar la minta, ¿verdad? Mire esto. Dice, y la décima parte de la ciudad se derrumbó. La décima, lo Señor. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. Escúcheme bien. ¿Y por qué menciona 7,000 hombres? Lo mismo que le dijo al profeta Elías. Lo mismo que le dijo el profeta Elías, que también otra gente lo dicen mal. Porque si usted lee la palabra en el Viejo Testamento, dice la palabra, y yo haré que queden. O sea, todavía no estaban 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas a Baal. Pero en el Nuevo Testamento dice que él reservó 7,000 rodillas que no doblaron sus rodillas ni su boca besaron a Baal. Bendito el Señor. Ahora mire esto. Dice 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Es como ahora mismo la gente, que hay alguien que está muriéndose, pastor, ore por mí. Yo prometo que voy a ir a la iglesia. El ir a la iglesia no te va a salvar. El aceptar a Cristo te va a salvar. El ir a la iglesia te va a dar convicciones. Bendito nuestro Dios, poderoso nuestro Dios. Gloria. Y en el verso 14, mira lo que dice en el verso 14 y terminamos hasta aquí. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que todavía no ha sonado la séptima trompeta. O sea, que esa sexta trompeta trató totalmente con el hombre, porque el número 6 identifica al hombre. Y trató totalmente con Israel, bendito el Señor. Trató fuertemente con Jesús. Y estos estudios se siguen poniendo intensos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando, bro, el Señor, conforme a lo que alguien diga, sino conforme a lo que está enseñando a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Hay algo que hace el Espíritu Santo y le exhortamos a usted que pida al Señor que el Espíritu Santo le ilumine. ¿Para qué? No es para que poder hablar con otro de que tiene conocimiento de la palabra del Señor, sino para que otros vengan a Dios. Amén. Eso es lo mismo que pide el hermano Pagani, que el Señor le dé ese discernimiento. Pide que ore por él por eso. Gloria al Señor. ¿Verdad? Esa iluminación la da el Espíritu Santo. Amén. Pagani, y yo sé que Dios te va a bendecir, no porque tiene el volky, bendito el Señor, sino porque realmente se ve que tú amas a Dios. Amén. Bendito el Señor. Y cuando uno ora y le pide al Señor, no para dar aparentar a los demás, sino para guardarse de todo lo que nos rodea a nosotros. Porque aún así, no todo el que dice Señor, Señor, no todo pastor. Y mire, yo tengo muchas amistades, yo tengo muchos amigos y muchos creyentes. Y no creyentes, y tengo muchas amistades no creyentes, porque yo soy de los que creo, aleluya, que de donde Dios me sacó, a esa gente yo tengo que ministrarles también. Bendito nuestro Dios. Ahora mire esto, yo sé que es un poquito chocante este capítulo, porque la gente está siempre en el dicho de lo que dice la gente y no en el escudriñar. Sí. Pero los textos que le hemos dado, y usted puede revisar otra vez este video y escudriñar en la palabra, y usted llega a sus propias conclusiones. Ahora dije yo bien claro, no dice el Señor, digo yo, conforme a lo que hemos estudiado, para mí, los dos olivos, uno es el Padre, otro es el Espíritu Santo, los dos candelabros, uno es la iglesia, bueno, uno es Israel y otro es la iglesia, porque el que se pasea entre medio de los candelabros, como habla en Apocalipsis, es Jesús. Gloria al Señor. Oramos por las peticiones. Bendito el Señor. Si usted tiene alguna otra pregunta, puede también seguir escribiendo. También, gloria al Señor, queremos dar los teléfonos de la pastoral. Gloria al Señor. 954-415-8070. Bendito el Señor. Nuestra intención de estos estudios es el que podamos gozarnos en la palabra y escudriñarla. No es el aparentar un conocimiento, bendito el Señor, ni tampoco, ¿verdad? Estamos buscando aquí
pompa de nadie, bendito el Señor, simplemente queremos agradar a Dios, gloria a Jesús. Yo creo que la palabra es para fortalecernos nosotros y para guardarnos los unos a los otros. No para discutir ni nada de eso. Lo que no se entiende, pues, hacer las preguntas cuando no entienda. Y si todavía no entiende, pues entonces ahí nos toca. Entonces, orar y pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine a través de la misma. Gloria al Señor. Sí, porque hay algo que Dios da en este tiempo y está en el Nuevo Testamento. Cuando a veces queremos utilizar las cosas para nuestro propio provecho. Y es lo que dice la palabra, que Dios envía un espíritu de estupor. ¿Qué significa eso? Pues un espíritu donde tú tienes ojo y no ves, tienes oído y no oyes. O sea, cuando venimos al Señor se nos ha quitado eso. Pero también está a veces como una pequeña torpeza en nosotros de que queremos verlo tal como nosotros queremos verlo. Bendito el Señor. Y ahí hay que tener cuidado, bendito nuestro Dios, porque podemos nosotros fallar ante Dios y perdernos de lo que Dios nos quiere mostrar en su palabra. Amén. Por eso dice el Señor que os parecerá que en ella está la vida eterna. Pero la vida eterna está a la diestra del Padre, porque la vida eterna, lo dijo Jesús, es que te conozcan a ti, oh Señor. Tú y yo somos la vida eterna. Bendito nuestro Dios, gloria a Jesús. Y queremos también decirle, ¿verdad? Esto no vino de la noche a la mañana, por Jesús. Nosotros llevábamos estudiando la palabra un poquito de tiempo, bendito el Señor. De hecho, en el 2000 ya nosotros queríamos escribir un libro sobre Apocalipsis, bendito el Señor, pero el Señor no nos permitió. Yo creo que esta es la segunda vez que lo digo. El Señor no nos permitió. Y desde el 2000 desistimos. El Espíritu Santo nos habló y desistimos en escribir. Y en este tiempo empezaron unas preguntas a mi persona y el Señor me inquietó hablar. Y la pregunta era, ¿qué va a pasar en el tiempo del fin? Y ese es el tema que le hemos dado ¿verdad? Al Señor. Porque Él, con acento, tiempo del fin, implica, ¿verdad? El tiempo de Jehová tratando con nosotros. Bendito el Señor. Pero la iglesia se va y entonces tratará totalmente con Israel, con Jesús, porque Israel también necesita salvación. Por eso que el apóstol Pablo dice, ¿habrá desechado Dios a Israel? De ninguna manera. Porque el trato para Israel, de que viene, viene, y no hay diablo que lo detenga. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Peticiones, ¿no hay peticiones? Sí, tenemos a la hermana Dulce que pide oración por su familia y por los hermanos y también por personas que han perdido seres amados durante esta crisis. La hermana María pide por su hija, por paz y salud. Amén. La hermana... Alguien me escribió. La hermana Roxana pide oración por discernimiento también, al igual que el hermano Pagani. Amén, amén. O sea, por iluminación en la palabra. Amén. Porque el descendimiento, y voy a decir esto también, veo que tiene que ver con todo esto. Mira, el descendimiento de espíritu, una parte la hace el Señor, otra parte la tenemos que hacer nosotros. Y mucho va a diferir sobre esto, pero una realidad. El descendimiento de espíritu se manifiesta más con el conocimiento de la palabra. ¿Qué es el descendimiento? Es discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Y cómo tú lo vas a discernir? Por la palabra. Porque si está en la palabra, lo creemos. Si no está en la palabra, no se cree. Bendito el Señor. O sea, todo lo que está en las Sagradas Escrituras es lo que procede de Dios. Bendito el Señor. Así que el descendimiento crece con el conocimiento. Por eso es que dice la palabra, en parte conocemos cuando el Espíritu nos revela, pero en parte profetizamos. Es cuando tenemos conocimiento bíblico. Bendito es nuestro Dios. Así que vamos a estar orando por los hermanos. Amén. Y saludamos al pastor Humberto de Chile, que dijo que se ha gozado en esta noche. Qué bueno, qué bueno. En el estudio, Wanda Santiago, la esposa del pastor Eliú, de aquí de
Ay, se me olvidó dónde yo, aquí en la Florida, arriba. Amén. Dios te bendiga, Wanda. Sierva. Jaén Yaosca, que es de Panamá, Remo Rivera, Sandra Jiménez, Josefina Salinas, Carlos Rivera, mi mami, la hermana Idalí, la hermana Emilia, James Pérez, aleluya, Dios los bendiga a todos, gracias por conectarse. Bueno, James Pérez se ha estado conectado todo el tiempo. Amén, James, Dios te bendiga, amén. bendiga a tu familia. Amén. Fue un joven que nosotros pastoreamos en nuestra segunda iglesia, ¿verdad? Nuestra segunda iglesia, ¿verdad? Por la gracia del Señor hemos pastoreado 4 iglesias del Señor y yo creo que that's enough. Bendito el Señor. La hermana Consuelo pide oración, pues, para que el Señor continúe bendiciendo a su iglesia, amén, y a sus pastores. Amén. Y pues, aunque no escribieron, pues Dios bendiga a Paola, que nos ha tirado muchos corazoncitos por ahí, tú sabes, Paola, I see you. Consuelo y Consuelo, te enviamos saludos. Y a Eduardo, que, ¿verdad? Estaba conectado. Sí, Eduardo, te amamos. Él estaba conectado. Que estuvimos tratando de comunicarnos con él, bendito el Señor. Así que, Eduardo, cuando pueda, dame una llamadita. Bendito el Señor, te queremos mucho, bendito el Señor. Aleluya. Y Emilia. Tengo que oír. Es que, hermano, yo soy un pastor medio raro. Sí, medio raro, medio complicado. Es que a mí me gusta oír las voces de los hermanos. O sea, yo oro por ellos. Les digo que los llamen y no lo llaman. Pero uno, con todos pastores así. Marta, Dios te bendiga, Marta Marrero. Marta Marrero, sí, amén, qué bueno, qué bueno. Ay, un momento dado también estuvo Alba, no sé si todavía está conectada. ¿Alba quién? Alba de Puerto Rico. Estrada. Ajá. Qué bien, Dios la bendiga. Y ya. No han escrito más peticiones, Amén. Así que eso me da la impresión de que estamos en victoria. Yes, Aleluya. yes. La hermana Laura, vamos a pedir por, yo pido por la hermana Laura. Amén. Y yo pido por la iglesia. Amén. Y yo pido por los familiares de mis hermanos. Amén. Amén, amén. Y yo, además de la familia mía y la familia de mis esposos. Y quiero, ¿verdad? Hoy nos extendimos un poquito. Sí. Aleluya, porque es que este capítulo yo lo dije que es mucha información. Y todavía, hermanos, falta información que puedo dar, pero no puedo darlo todo, bendito el Señor. Porque nada más este capítulo tomaría algunas 4 horas explicar unos detalles bien importantes, bendito el Señor. O sea, pero estamos hablando conforme textualmente. Amén. Señor. Así que vamos a estar orando. Manténgase, ¿verdad?, conectado el miércoles. Tenemos la continuación, ¿verdad?, para el capítulo. La otra mitad del capítulo. Lo que resta del capítulo. Ahora es que viene algo más fuerte todavía. Amén. Bendito el Señor. La misionera Marta Marrero pide la oración por sus hijos y sus nietos. Amén. Amén. Y de ahí pues yo voy a incluir Marta Marrero de la 36. de la 36. Y me saluda a mi amigo allá, Amén. Ángel, también. Ahí yo voy a Señor. incluir que oremos también por los pastores marreros y su congregación. Amén. Y todos los pastores de nuestra región. Y de nuestro distrito. Hoy estuvimos compartiendo con el compañero Miniel, ¿verdad? Reverendo Miniel. Amén. Y la verdad que la pasé muy bien en 5 minutitos hablando con él y oramos los unos por los otros. Hay que seguir orando los unos por los otros. Y la verdad que si está ahí, Miniel, Dios te bendiga. Fue tremenda bendición estar un ratito contigo. Bendito el Señor. Con Joel y amén. Gloria a Jesús. También quiero, ¿verdad?, saludar también al director de misiones de nuestra región, hermano Javier Torres también. Con el Señor, que estuvimos, ¿verdad?, compartiendo con él un ratito por teléfono y esperamos, ¿verdad?, que sigan siendo de bendición. Y Yorka también, te saludamos, te amamos, gloria al Señor, y sé que es una mujer que el Señor está usando en este tiempo y también para el grupo que somos, ¿verdad?, el departamento de misiones, ha sido tremenda bendición de la hermana Yorka, así que le amamos mucho, bendito el Señor, y a todos los compañeros, hermano Dani, el pastor Dani, hermano Carlos, sí, todos los compañeros, bendito el Señor. Yo le llamo el Team Untouchable, ¿verdad? Gracias, Señor, porque es que buscamos, ¿verdad?, el ser lo más conforme a la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y eso es bueno. Bendito el Señor. Hermana Eugenia, Dios me la bendiga. Eñita también está por ahí, gloria al Señor. Casi, esto sigue esta noche. Nos vamos a vigilia, bendito el Señor. Toda la congregación, casi toda la familia de hermana Rosana. Que la familia de hermana Rosana, ella está aquí, sí, desde El Salvador. De hecho, Cristian, mucha gente ha hablado de Cristian, hermano Cristian es el presidente de los caballeros, gloria a Jesús, y
y la verdad que nos ha ayudado porque él conoce bastante sobre estas cosas electrónicas y créalo que usted, aunque usted nos vea así bien jovencito como de 20 años, no tenemos tanta capacidad para esto, bendito el Señor. Así que le pedimos a nuestros hijos espirituales que nos ayuden, el Señor. Por eso que pedimos ahorita a Eduardo que nos dé una llamadita después. Pero Pómpano Playa, tírenme los corazones, Dulce, María, Eugenia, Praise God, bendito el Señor. Silvia, Pedro, Maritza, Consuelo y Dalí. No, y Dalí es de aquí, sí, Dalí es de aquí. Exacto, Dalí está metida. Aleluya, Nereida, Carmen, Verónica, a los que yo no he visto, pero tírenme los corazones para verlo, Isaac. We love you all. Vamos a orar, bro, Señor. La verdad que hoy este estudio o le sirves o no le sirves. O sea, te metes en la palabra. O yo diría o le sirve o le sirve. Amén. Porque hay que meterse en la palabra, bro, Señor. Y como siempre nos cuidamos es en los dichos de la gente, hay que tener cuidado. Si no está en la palabra, como dijo Jesucristo, escrito está. Si no está ahí, no lo creamos. Oramos. Padre eterno, príncipe de paz, te damos la gloria, te honramos, te bendecimos, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu autoridad, Señor. Te pedimos que tu gloria sea manifestada, Señor. Tú bendice al hermano Cristian, Señor. Bendice a los hermanos que están conectados, a los hermanos que están a la distancia, Señor. Sí, Padre mío, Espíritu Santo, Señor. Dice tu palabra que la misma unción os enseñará. Da la iluminación de tu palabra, Señor, la inquietud, Jesus, Señor, el crecer en ella, en vivir en ella, Señor, y en esperarte, Señor. Padre mío, con nuestras lámparas, Señor, y nuestro aceite, sí, Señor. Dios. Declaramos tu bendición, Padre mío. Si hay enfermo, sana ahora en el nombre poderoso de Jesús. Por tu llaga somos nosotros curados. Y lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Padre, bendice, Señor, al pueblo que está viendo, Señor, a través, Señor, de las redes, Señor, y todo lo que haga falta, Señor. Súplelo conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén. 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 Bendito el Señor. Nos gozamos. Porque me están reclamando Laura, Roxana, Cristian. Aleluya. Lian, Dios le bendiga a Lian también. Bendito nuestro Dios. Amén. Les enviamos bendiciones y abrazos aquí a la distancia. ¿A qué hora la segunda parte del capítulo 11? El miércoles a las 7:30, Pastor Humberto. Cristo no ha venido. Gloria al Señor. Cristo no ha venido. Amén. Así que nos quedamos gozosos y como siempre decimos en Pómpano, aleluyando y a Cristo esperando.